Empezamos con la primera ponente, que según el orden que estaba establecido es Verónica González Quintero. Verónica nos hará una ponencia sobre el arte de la sostenibilidad, el diseño gráfico y los modelos visuales en la economía circular. Verónica es doctoranda en Artes y Humanidades por la Universidad de La Laguna, en Tenerife. Su investigación va sobre el análisis e identificación del diseño como herramienta estratégica, en el contexto de la economía circular. Sin más, Verónica, cuando quieras, tienes la palabra. Hola, muchas gracias. Yo voy a poner primero un poco de contexto a lo que es esta parte, porque esta es una parte de mi tesis doctoral que realizo junto a mi director, Bernardo Antonio Candela San Juan, en la Universidad de La Laguna. Y bueno, esta parte de la tesis se titula El diseño gráfico y los modelos visuales de la economía circular, pero para poner un poquito de contexto, les voy a comentar un poco de qué va la tesis a nivel general. Nosotros investigamos sobre el rol del diseño y el rol del diseñador dentro de la formulación de políticas públicas en el contexto de la economía circular. En este caso nosotros nos centramos en el territorio de Canarias, porque bueno, venimos de ahí. La tesis va sobre el rol del diseño, del diseñador dentro de la formulación de políticas públicas en el contexto de la economía circular. Nosotros entendemos el diseño como una herramienta estratégica que pone al usuario en el centro de sus procesos. Por lo tanto, estudiamos lo que se denomina el diseño de políticas públicas. ¿Qué ocurre? Que para diseñar una política pública, ya sea de economía circular o de algún otro ámbito, tenemos que ser consecuentes con el contexto, con el ecosistema al que estamos intentando aplicar esa política. Es decir, lo que nosotros no podemos pretender es coger una política pública de economía circular que se haya implementado en Escocia, por ejemplo, y aplicarla a Tenerife, porque el ecosistema, el contexto, no es el mismo, ni a nivel social, ni político, ni cultural. Por lo tanto, es aquí donde nos queremos centrar en el estudio de lo que son los ecosistemas. Ann Witcher, en 2018, identifica 3 grandes ecosistemas, por así decirlo: el ecosistema de innovación, el ecosistema de diseño y el ecosistema de economía circular. Entendiendo el ecosistema de diseño, por ejemplo, como una red interconectada de actores, los cuales se relacionan para implementar prácticas de diseño. Dentro de este ecosistema, ¿quiénes estarían? Pues estarían los diseñadores, las políticas de diseño, los demandantes de diseño, etcétera. Lo mismo ocurre con el ecosistema de economía circular. Sería lo mismo, pero las prácticas estarían enfocadas a acciones circulares o que tuvieran relación con la economía circular. Y luego, por otro lado, tendríamos el ecosistema de innovación, que ello lo define como una estructura conceptual que sirve para evaluar si algo es innovador o no. Pero el ecosistema de innovación no nos vamos a centrar mucho porque es demasiado amplio, sino que nos vamos a centrar en que Witcher comenta que cuando estos 3 ecosistemas convergen, se crea un nuevo ecosistema, que es el ecosistema de diseño para la economía circular, que es ahí donde nosotros sí nos vamos a centrar. ¿Qué entendemos por ecosistema de diseño para la economía circular? Pues un ecosistema, como el resto de los ecosistemas, en los cuales agentes, actores de diseño o que aplican el diseño lo utilizan para implementar prácticas destinadas a la sostenibilidad, ¿vale? Entonces nosotros vamos a estudiar este contexto. Y ahora sí, hecho esta pequeña introducción, ¿cuál es el objetivo? Voy siempre a redirigir al artículo, porque está mucho más desarrollado, pero bueno, el principal objetivo de esta ponencia es analizar el diseño gráfico como una herramienta comunicativa potente en el ámbito de la sostenibilidad y de la economía circular. ¿Para qué? Pues porque tiene una capacidad de captar la atención y de simplificar información compleja. Nosotros partimos de la hipótesis que en esta temática de sostenibilidad, de economía circular, los usuarios tienen que tener conocimientos previos
a esta terminología sostenible, a lo que es la economía circular, cuál es la diferencia con la sostenibilidad, para poder comprender mucha terminología y poder realmente desarrollarse en este ámbito. Entonces, nosotros, la hipótesis que planteamos es que el diseño gráfico puede ser una herramienta que ayude a estos usuarios a comprender mejor esta terminología y a comprender pues mucho mejor este campo, ¿no?, de estudio de la sostenibilidad, ¿vale? La metodología que utilizamos para la realización de este artículo, pues lo primero fue una búsqueda bibliográfica, seguido por un filtrado de los documentos mediante revisión. Lo que nosotros pretendíamos con esta búsqueda bibliográfica era encontrar artículos científicos que relacionaran el diseño gráfico en este caso, con la sostenibilidad o la economía circular. Es decir, nosotros a lo largo de la tesis hemos encontrado muchos artículos científicos que hablan de diseño estratégico o de economía circular o de diseño estratégico, pero queríamos encontrar realmente bibliografía que uniera estos dos mundos, ¿no?, por así decirlo, que buscara la relación y la conexión entre el diseño y la economía circular. Entonces realizamos este filtrado. Priorizamos, pues, evidentemente, artículos de revistas indexadas, con una fecha de publicación relativamente reciente y que fueran, pues, de alta relevancia. Después sentamos las bases, definimos lo que nosotros entendíamos por ecosistema diseño, ecosistema circular y ecosistema de diseño circular, para que el lector pudiera entender un poco, sentáramos las bases y pudiera, pues, realmente tener un hilo conector, ¿no?, a lo que después íbamos a desarrollar. Luego realizamos también un análisis, 3 cronogramas, uno de ellos de mi director de tesis sobre el ecosistema diseño, las representaciones visuales, los modelos que representan visualmente los ecosistemas diseño, y luego nosotros realizamos también un cronograma sobre las representaciones visuales del término sostenibilidad y después uno sobre el término economía circular. También de esta búsqueda bibliográfica se extrajeron 4 ecosistemas de diseño circular, 4 modelos visuales que fueron analizados y comparados. Y ya por último, pues realizamos las conclusiones. Vale, ya un poco poniéndonos en desarrollo. Normalmente, en el cronograma de ecosistemas de diseño se han identificado 5 grandes tipologías de representaciones. No voy a entrar mucho en ellas porque estaríamos mucho tiempo y no es cuestión de alargar demasiado la presentación, pero quería ponerles, pues, esta imagen para que más o menos tuvieran una referencia visual de lo que son las tipologías de representación de ecosistemas, de modelos visuales de ecosistemas. Esta sería el cronograma de representaciones de ecosistemas de diseño y hicimos un análisis para ver cómo habían evolucionado a lo largo de la historia. En los años 70 se utilizaba mucho la representación figurativa, en los 90 comenzamos con los mapas conceptuales, en los 2000 ya se integra el diagrama marco y ya a partir de 2007 empiezan a utilizarse de manera más regular los sistemas dinámicos. Una cosa que nos llamó la atención de este cronograma es que los diagramas de Euler y Venn estaban en toda la historia, ¿no?, por así decirlo, y que a medida que se evoluciona en estas representaciones visuales, cada vez estos modelos tienden a ser más circulares y también están más simplificados. Hicimos lo mismo con el término de sostenibilidad. Nosotros nos centramos en la triple E, es decir, los 3 pilares de la sostenibilidad, el medioambiental, el social y el político, si no me equivoco. Entonces, nosotros aquí, cuando hicimos este cronograma, nos dimos cuenta de que la mayoría de las representaciones visuales del término sostenibilidad utilizaban la tipología de diagrama de Euler y Venn, a excepción del 2018, que vemos cómo se representa la sostenibilidad en un diagrama de Euler y Venn, y al lado también vemos cómo se representa de manera figurativa, que es muy interesante porque se denominan los 3 pilares, ¿no?, de lo que es la sostenibilidad y se representan como 3 pilares. Sin embargo, cuando comparamos las 2 representaciones, vemos que la que está representada con la tipología de Euler y Venn, pues es muchísimo más visual y se entiende muchísimo mejor el concepto. Con el término economía circular hay también bastantes diferencias. Se utiliza sobre todo la tipología de sistemas dinámicos. Al final, la economía circular pues es un sistema que es muy dinámico, que los actores se conectan muchos entre ellos, y también destacamos el denominado diagrama mariposa de la Fundación Ellen MacArthur.
Y ya entramos a el estudio y la comparativa de los ecosistemas de diseño circular. Aquí he puesto dos que son ecosistemas íntegramente circulares, es decir, estos dos sistemas que son de Trevisan y compañía en 2022 y de Takuri Wilson en 2023 son representaciones visuales de ecosistemas íntegramente circulares. ¿Qué quiere decir? Que no se ha aplicado diseño en su formulación, ¿vale? Son representaciones que intentan explicar lo que es un ecosistema circular íntegramente. Y, por ejemplo, ¿qué nos llama la atención al analizar esta representación visual? Pues que intenta representar ecosistemas circulares y su representación es cuadrada, por ejemplo. Es algo que nos llama bastante la atención. Y luego que en ambas representaciones se utilizan dos tipos de tipologías. En la primera, un diagrama marco y un sistema dinámico, y en la segunda, un marco conceptual y un sistema dinámico. ¿Qué ocurre con esto, con estas representaciones visuales? Utilizan dos tipologías. Las conexiones entre los actores no se encuentran bien definidas y una persona, para poder realmente llegar a comprender lo que los autores intentan expresar, tiene que irse al texto del artículo para realmente ver el desarrollo, volver a la imagen y comprenderlo. Es decir, necesitas invertir un tiempo en estas dos representaciones para llegar a comprenderlas del todo bien, ¿vale? Y luego, por otro lado, tenemos el ecosistema de innovación en diseño de Ann Witcher, de 2017, y el ecosistema de diseño circular de RCA, de Great Recovery, en 2016. Estos dos ecosistemas, el primero es un ecosistema íntegramente de diseño, es decir, no es un ecosistema circular, pero vimos interesante integrarlo en el artículo, y el segundo sí es un ecosistema de diseño circular íntegramente. ¿Qué ocurre? A diferencia de los dos ecosistemas que enseñamos en la diapositiva anterior, estos sí aplican diseño en su formulación. Sí intentan representar ecosistemas, son circulares y utilizan la tipología del diagrama de Euler. ¿Qué ocurre? Aquí vemos que son muchísimo más simples, las categorías están muchísimo mejor definidas, ya sea por el uso del color, como puede ocurrir con el de RCA, o por el uso de elementos externos que engloban las categorías. Es decir, se nota que están muchísimo más simplificados y que su entendimiento es muchísimo mayor a simple vista. Y no se necesita ser experto en la materia para poder comprenderlos. Vale. Ya yendo un poco a los resultados, una de las cosas que nos dimos cuenta es que no existía un gran volumen de bibliografía que relacionara el diseño gráfico con los ecosistemas circulares o ecosistemas de diseño o ecosistemas de diseño circular, evidenciando evidentemente una escasez en la bibliografía indexada que relacionara estos dos términos. También nos dimos cuenta que había una falta de claridad en la definición de conceptos, que esto también es una de las limitaciones que nos ocurre a lo largo de la tesis. Existe muchísima terminología cuyas definiciones son muy ambiguas o muy similares y son términos diferentes, entonces para el lector es bastante complejo llegar a diferenciar entre uno y otro porque son muy similares a diferencia de detalles. Entonces es algo que realmente limita las investigaciones y que realmente genera ambigüedad. También nos dimos cuenta de que los enfoques visuales pueden mejorar la comprensión y la comunicación en la temática de la sostenibilidad de la economía circular. Si nosotros pretendemos formar a personas, a diseñadores de políticas circulares, el diseño gráfico nos puede ayudar muchísimo para que esta gente pueda divulgar o pueda comprender los términos con una mayor rapidez y eficacia. Que estos modelos de ecosistema que integran la sostenibilidad de la economía circular hace que esto sea mucho más accesible. Como conclusiones, un poco de manera similar lo que acababa de comentar como resultados, que el diseño gráfico es una herramienta que simplifica y difunde de manera efectiva la información relacionada a la sostenibilidad y a la economía circular y que fomentar la investigación interdisciplinaria sería necesario para poder seguir continuando en esta línea. Las limitaciones, como comentaba con anterioridad, sería la falta de claridad en la definición de conceptos y términos clave relacionados,
También que existe una complejidad estructural en los ecosistemas circulares, a diferencia de los ecosistemas que aplican diseño en su formulación, y que existe una escasez en la bibliografía. Y luego, como líneas futuras, sería interesante explorar cómo el diseño gráfico, puede incluirse en áreas que tradicionalmente eran independientes al diseño para llegar a fomentar la innovación y la aplicación del diseño como disciplina en otros ámbitos. Y ya sería un poco todo muy resumido. Muchas gracias y ya está. Muy bien, Verónica, muchas gracias. Muy interesante, sobre todo porque está en auge todo el tema este de... hace no mucho el diseño estaba centrado en lo que es crear contenidos, etcétera, y hoy en día, gracias a todas estas nuevas preocupaciones a nivel de sostenibilidad, a nivel de todo lo que has comentado, es muy interesante, y sobre todo que desde la perspectiva de los que hace años ya empezamos en el diseño puro y duro, que había el miedo aquel del diseñador de a medida que avance la tecnología, ¿qué va a pasar con nosotros? Bueno, ¿qué va a pasar con nosotros? Cada vez el ámbito es mucho más amplio. ¿Alguna pregunta para la ponencia de Verónica? Vale, pues muchísimas gracias y pasamos al siguiente ponente, Alexander García Ramírez. El tema es el diseñador gráfico como objeto de estudio científico, una paleta de perspectivas para investigar la profesión. Alexander es profesor sustituto de la Universidad Autónoma de Barcelona. Tiene más de 20 años de experiencia en publicidad, comunicación y marketing. Tiene un máster en diseño gráfico digital y está en el 4º año de doctorado en comunicación estratégica, publicidad y relaciones públicas de la UAB. Y es director creativo en SEI Studio Comunicación. Debería estar aquí también en la mesa su director de tesis, que es el doctor David Badajoz. Bueno, pues sin más, adelante, Alexander. Muchas gracias. Bueno, yo hoy vengo a compartirles una perspectiva sobre el diseño gráfico, y es que a menudo pensamos que el diseño gráfico es una actividad puramente creativa, pero la idea hoy es presentar un enfoque de investigación desde la perspectiva científica y desde cómo podemos entender mejor la profesión del diseñador gráfico, analizando sus características, sus motivaciones, para, a partir de este análisis, poder desarrollar una serie de perfiles que nos ayuden a comprender mejor la profesión. Antes de empezar con la teoría, quiero compartirles esta historia. Camila es una diseñadora gráfica de Bogotá. Ella trabaja en una agencia de publicidad muy importante, llena de reuniones, llena de una cantidad de proyectos que no la terminan de satisfacer, de llenar, y eso la hace sentir un poco frustrada. Por lo tanto, un día decide renunciar a pesar de tener su trabajo estable, su ingreso laboral. ¿Qué llevó a Camila a hacer esto? ¿Un mal jefe? ¿O un mal pago? ¿O un mal salario? ¿O un mal ambiente laboral? ¿O simplemente fue una explosión de algo creativo o de emprendimiento? Pues no solo le pasa esto hoy día a Camila, le pasa a muchísimas personas, no solamente en Colombia, en España, en el mundo, ¿sí? Y
queremos precisamente con esta investigación profundizar un poco en el análisis de esas características, de esas motivaciones que llevan a definir una serie de perfiles que nos ayudarán a entender desde la perspectiva freelance cómo el contexto afecta totalmente esta profesión. Y es que la idea o la historia de Camila no solamente comienza en una explosión creativa. Hay una serie de motivaciones y de contextos muchísimo más profundos que la llevan a tomar esa decisión. Por lo tanto, el objetivo precisamente de esta investigación es analizar y entender, como lo describo acá, las características y motivaciones de los diseñadores gráficos freelance y a partir del método científico poder entrar a analizarlas y a entenderlas un poco mejor de cara a desarrollar una serie de perfiles que nos ayuden a entender, como ya lo he dicho antes, la profesión muchísimo más, a definir esos perfiles. Quiero decir acá que el diseño gráfico, o preguntarles más bien, el diseño gráfico siempre ha sido visto como una profesión puramente creativa, pero ¿qué nos lleva a pensar un poco que esta profesión puede ser investigada desde la perspectiva científica? Es decir, investigarnos a nosotros mismos como profesionales. Y aquí hago un breve dato histórico, y es que desde hace 100 años que la profesión o que el nombre de diseño gráfico empezó, estos actores tan importantes que hemos visto se han encargado de ir perfeccionándola y de ir convirtiéndola desde una ocupación a una disciplina que es hoy en día, ¿sí? A lo largo de este camino de pasar de ser una ocupación a convertirse en una disciplina con una serie de habilidades, con toda una serie de conocimientos, pues la disciplina se ha ido profundizando muchísimo más en términos de su estudio, y ha hecho obviamente que cada día sea mucho más interesante. Miremos un poquito el caso o el contexto de Colombia, que es donde se está desarrollando inicialmente esta investigación, y es Colombia es un lugar muy rico en términos culturales, económicos y políticos que generan un espacio perfecto para que los diseñadores gráficos puedan desarrollar su carrera. Y es un espacio en donde nos permite preguntarnos, dependiendo de ese contexto, por qué optan por trabajar de forma independiente o cómo gestionan aquí sus carreras, dependiendo obviamente de la situación y el contexto. Entonces, en la búsqueda de la bibliografía encontramos una serie de enfoques que nos llevaron a investigar la profesión desde dos perspectivas: la perspectiva a nivel creativo y la perspectiva a nivel de motivaciones. Desde la perspectiva a nivel creativo se encuentran un montón de teorías importantes, pero la teoría, digamos que se centra mucho más en este estudio, es la teoría de Teresa Amabile, en la que habla de los componentes de la creatividad: el pensamiento o las habilidades de pensamiento, la experiencia y la motivación. Estas tres factores importantes son los que se encargan, digamos, de generar un ambiente propicio para que la creatividad se desarrolle. Al entender mucho mejor, perdón que esto se me adelanta, vamos. Al entender mucho mejor estos factores, vamos a poder desentrañar como una serie de elementos mucho más puntuales para poder generar esos posteriores perfiles de los que estaba hablando en un principio, ¿sí? Ahora hablemos de la motivación, de la otra perspectiva de las que les comenté en un principio. ¿Por qué trabajar por cuenta propia? Aquí encontramos varias teorías importantes en la revisión bibliográfica. Una que es la teoría de los psicólogos Deci y Ryan en 1983, en donde habla de que la autodeterminación tiene una serie de componentes. También es una teoría componencial, como la de Amabile, en donde aquí se habla de la autonomía, de la competencia y del relacionamiento. Y otro elemento importante, estas tres, para poder generar todos los temas de autodeterminación. Y luego viene la teoría de Victor Brum, que
si algunos cuando hicimos el grado a veces nos lo enseñaron junto con Maslow, Herzberg y demás, este señor, es un poco más reciente, nos habla de cómo el esfuerzo genera un rendimiento y ese rendimiento genera una valencia o una recompensa y un valor y demás. Entonces, todos estos elementos de buscar recompensa, buscar valor, autodeterminación, creatividad, son todo este caldo de cultivo que estamos tratando de organizar de una forma mucho más estructurada y a partir de estos tres modelos teóricos que acabo de mencionar, estamos generando un modelo teórico integrador que nos permita estudiar al diseñador gráfico. Ese modelo integrador habla de un montón de factores desglosados que nos van a permitir a posteriori generar esos perfiles que a su vez van a ayudarnos a entender la profesión hoy día, pues con todos estos cambios que están sucediendo a nivel contextual, económico, político, social y demás, ¿vale? Un paréntesis metodológico, todos estos factores los hemos pasado por el filtro de la metodología de la teoría fundamentada, que es una metodología altamente reconocida y validada, desarrollada por Glasser y Strauss en los 60s y mejorada en los 90s por Charman. Esta teoría nos indica básicamente que cogemos todos los datos a partir de una serie de instrumentos, entrevistas y demás, y los vamos convirtiendo en teoría a partir de unos pasos específicos que nos da la metodología. En este caso, esos datos los convertiremos después en afirmaciones, conceptos, teorías que nos ayudarán a definir esos perfiles de los que he venido hablando a lo largo de esta presentación. ¿Cómo lo hicimos? Nada, básicamente el instrumento normal, una entrevista que se desarrolló a partir de toda esta labor de revisión bibliográfica, entrevista que se pasó a unos cuestionarios y estos cuestionarios se desarrollaron unas fichas como las que ven en pantalla, dependiendo de los diferentes elementos que queremos definir y que después se están clasificando, categorizando de manera abierta, luego axial y demás. Ahora, no hablemos solo de Colombia, este modelo funciona perfectamente y no solo hablemos de diseñadores gráficos, puede funcionar para profesionales de las áreas creativas, ilustradores, fotógrafos, incluso desarrolladores UX, UI, personas que trabajan en especialidades, porque es lo que vemos con el diseño gráfico, que se está convirtiendo en una carrera de muchas especialidades, y no solamente en Colombia, como lo decía ahora, sino en otros lugares. De hecho, en España, y pongo en rojo en Cataluña, porque el siguiente paso es validar todo lo que hemos venido haciendo aquí mismo en Cataluña para mirar que el modelo funciona en varios países, o en Latinoamérica, o en el mundo, en donde decidamos hacerla. En conclusión, yo sí quisiera leerles, para cerrar, una conclusión breve, y es: el diseño gráfico es una profesión que merece ser estudiada, no solo desde el punto de vista artístico, sino también desde un enfoque científico. A través de este análisis podemos ver cómo se pueden definir perfiles de diseñadores gráficos freelance basándonos en sus características y motivaciones. Estos perfiles no solo nos ayudan a comprender mejor la profesión, sino también que nos permiten proponer estrategias de desarrollo profesional que respondan a sus necesidades reales. Espero que esta presentación les motive a considerar nuevas perspectivas de investigación en nuestras profesiones creativas y doy espacio a sus preguntas, inquietudes u opiniones que nos ayuden a enriquecerla. Muchas gracias. Bien, ¿hay alguna pregunta, alguna cuestión a la ponencia de Alexander? Gracias. Yo no tengo ninguna pregunta. O sea, yo dirijo esta tesis y vamos viento en popa. Ha hecho ya las entrevistas en Colombia y quizá nos pueda anticipar o no alguna de sus apreciaciones mientras va leyendo las decenas de horas de entrevistas que tiene ya hechas. Con esta perspectiva y este modelo.
La verdad que es un trabajo súper interesante y yo animo a quien quiera a que continuemos su labor, una vez acabe, aquí en Cataluña con diseñadores gráficos en Cataluña, en Tenerife, en Valencia o donde sea, quien quiera animarse. Y estamos abiertos a cualquier tipo de consulta, pregunta o duda. Sí, quería hacerte una pregunta, Alexander. Bueno, haceros una pregunta. ¿Cómo habéis acotado el rango en el sentido de qué diseñadores o diseñadoras entran dentro de la búsqueda que estáis haciendo? Porque me quedó claro lo que buscáis, pero claro, no daba tiempo, pero ¿cómo acotáis a ese cuerpo un poco de trabajo sobre el que...? Eso fue un tema que estuvimos revisando muchísimo y de hecho se utilizó un instrumento para hacer un prefiltro en donde se definieron unas variables de quién es o no freelance y por qué lo es. Por ejemplo, más del 50% de sus ingresos provienen de su trabajo como facturación de autónomo o porque aquí hay mucha mezcla, ¿no? Entonces yo soy freelance, pero también trabajo, dicto clases, de hecho es mi caso también, pero recibo mucho más ingresos como trabajando por cuenta ajena que por freelance. Pues no es que no me funcione, estará en otra categoría. Entonces, así como hablo del elemento ingresos, también hablo del elemento tiempo. ¿Cuánto tiempo de tu día le dedicas en el trabajo a proyectos de forma autónoma o a proyectos de forma ajena? Y esto también es un causal de subagrupar en otra característica. Entonces, todos estos elementos fueron revisados en detalle y para eso desarrollamos una encuesta prefiltro. ¿De dónde nos basamos? Hay un montón de comunidades ahora. Si nos metemos en internet y miramos solamente en doméstica, profesionales, encontramos ya un montón. O en Behance, o en Latinoamérica, que está Creana, o un montón, o en Estados Unidos. Entonces, estas comunidades, también el voz a voz, ¿no? Que tú conoces a un diseñador, el que nosotros llamamos el muestreo bola de nieve. Entonces, uno, eso, y dos, estos que me agradó muchísimo poderlo hacer desde las comunidades y poder lograr diferenciar dentro de esas comunidades quiénes nos funcionan y quiénes no nos funcionan para este estudio. Esta es básicamente la forma como lo hemos hecho. Con permiso, para ampliar un poco lo que pregunta Ricard, la muestra exactamente que habéis trabajado, al menos en Colombia, ¿cuál es? La muestra en este momento son 21 entrevistas. Lo que nos indica la teoría fundamentada es entre 15 y 30 entrevistas, pero incluso desde 7 ya se puede ir generando saturación teórica. Entonces pienso que estamos en un buen rango. De hecho, cuando ya leía 4 ya se empezaba a repetir muchísima información y ya empezaba a llegar a la saturación. Y es bien emocionante, que lo quiero dejar para el siguiente caso, ya empezar a mostrar estos resultados que a nivel, no los imaginábamos, como dice, bueno, o los intuíamos, pero qué bueno poderlos tener mucho más claros acá. Pero sí, 21. Lo que está bien claro es que ya de hace un cierto tiempo el diseño en sí mismo evidentemente tiene la parte creativa, solo faltaría, y más con lo que viene ahora con la inteligencia artificial, pero como ya decía hace un par o 3 de años Jorge Fráscara, el profesor argentino, el diseño ha de ser cada vez más pluridisciplinar. Yo a los alumnos les digo alguna vez que casi se van a convertir en una especie de Superman pequeñito, digo, porque no pueden dejar de estarse formando continuamente. Por si fuera poco, nos aparece hace unos años el UX Design y empieza a descomponer el UX Design en UX Research, etcétera, etcétera, te lo va descomponiendo en partes, con lo cual un profesional freelance, a mi entender, asumir todo eso que tiene que hacer es una labor
vamos, increíble, pero hay que ir entrando por aquí. Como decía el profesor José María Ricarte, en paz descanse, un mar de conocimientos de un palmo de profundidad. Eso es lo que se necesitará hoy en día. Muchas gracias, Alexander. Y si no hay ninguna otra pregunta, pasamos a la ponencia del doctor Ricard Huerta, que el tema que nos hablará es el diseño de la imagen de la Universidad de Valencia, autoetnografía de un procés creativo. Ricard es catedrático de Educación Artística en la Universidad de Valencia, investigador del Instituto Universitario de Creatividad e Innovaciones Educativas, es director de varias revistas del sector, revista Eril, Museart, presidente de la Asociación Valenciana de Educadores de Museos y Patrocinios, y investigador invitado en varias universidades de Europa y Latinoamérica. La lista es larga. Entonces, ya he hablado antes con él y he dicho, he tenido que reducirlo porque si no nos da todo el tiempo ahí. Bueno, pues adelante, tienes la palabra. Toma. Muchas gracias también a la organización, a todos y todas los que hacéis posible este simposium. La presentación de este tema, y me alegra estar en la mesa porque se están introduciendo como cuestiones más alternativas a lo que ha sido habitual en cuanto a investigaciones sobre temas de diseño. Lo que reivindico con ese trabajo es el papel de las personas que están como en los márgenes de lo que está sucediendo cuando se diseña algo, cuando hay un encargo de diseño. Habitualmente hablamos de quien ha diseñado, ¿no? El equipo, el personaje, la mujer, el hombre que ha hecho ese diseño, pero no solemos detenernos a observar que hay todo un entorno, ese ecosistema del que hablaba Verónica, que recoge muchas otras personas y colectividades que acaban decidiendo cosas que están presentes en ese diseño, pero que no solemos estudiar. Por eso me interesaba esa parte que también es creativa, porque esas personas que están decidiendo cuestiones no son quienes realizan el diseño propiamente, pero están al final afectando muchísimo al resultado final. En realidad, la ponencia la planteo como una investigación etnográfica desde la autoetnografía. Será rápido, pero yo la he separado, la he ubicado en tres ámbitos, que sería una introducción con los objetivos y la metodología, un análisis y resultados de lo que ha supuesto repasar, ahora entenderéis porque la cuestión es como histórica, y una discusión y unos resultados finales. El trabajo plantea esa importancia que os comentaba de las personas y los equipos que hacen posible la creación de la imagen corporativa de las instituciones y las empresas. Aquí quiero destacar la diferencia entre instituciones privadas e instituciones públicas. No sé si entendí cuando la Verónica nos explicaba que estáis centrándoos más en instituciones públicas. Creo que lo entendí así. Bueno, pues son muy diferentes. El ámbito privado tiene unas dinámicas, el ámbito público es bastante más complejo, porque en el ámbito privado las decisiones se toman siempre desde arriba. Y, sin embargo, en el ámbito público hay mucha gente que decide. Por eso me parece muy importante hablar de equipos, de gente, de colectivos, no solamente de cargos o jefes que deciden cada cuestión. Tengo que remontarme a hace casi 30 años, cuando estábamos preparando en la Universidad de Valencia la celebración de los 5 siglos de la universidad. La universidad se crea en 1499
pero la creación de la universidad en realidad fueron 3 años, porque primero son los jurats, que se llama lo que entonces ahora llamaríamos el ayuntamiento de la ciudad, crea unos estudios universitarios. El segundo paso fue que el rey, en este caso Fernando, el católico, le asigna la función de universidad, y el tercer paso, ya han pasado 3 años, es el Papa quien finalmente le da realmente el rango de universidad. Entonces, para celebrar los 500 años de aquel momento histórico, se generó toda una cantidad espectacular de una celebración que duró 3 años. Nos lo tomamos muy en serio, celebrar durante 3 años una efemérides, ¿no? Y entonces, en medio de esa vorágine, porque aquello fue una situación que iba todo muy rápido, estuvimos como 5 años preparando todo aquello. Un día, es que claro, aquí lo de la autoetnografía parte de que quien conoce qué ocurrió, en este caso soy yo, porque estaba allí y estaba en cada momento, y era importante que lo contase, porque si no es una información que ya se pierde, ¿no? En parte porque digamos que hay momentos de esa información que no se pueden hacer públicos, porque son cosas que se decidieron en un ámbito que entenderíamos por privado, ¿no? Dentro de lo que es la institución, o que no se puede hablar directamente de nombres o cosas que ocurrieron. Pero sí se puede hablar de muchas circunstancias que se dieron y que se fueron superando. Entonces, para que os hagáis una idea de lo que supuso la celebración, durante estos 3 años, 1999-2001, se celebraron más de 3.000 actividades en la Universidad de Valencia, entre ellas 80 congresos internacionales. Acercarnos a cómo se generó la imagen de la Universidad de Valencia en aquel momento significa que también nos pongamos en situación. En esto, yo creo que actualmente no sería igual. Hablabais precisamente de profesionales. Hace 30 años, y en el ámbito de España, no era tan habitual tantos profesionales que cobraban por su trabajo. Cuando hablábamos de los freelance, ¿no? Vale, pero freelance cobra por su trabajo. Aquí estamos hablando de mucha gente que decidía cosas, pero no cobraba por ello. No sé, igual simplifico mucho la cuestión, pero en una universidad pública todo el mundo decide cosas, y todo el mundo participa y todo el mundo aporta ideas. Entonces era como un reto muy grande dar imagen a una universidad que llevaba 500 años sin imagen, si es que nos referimos, por ejemplo, a un logo. Lo más parecido era el escudo de la universidad, que eso sí que existía y estaba, y de hecho ahí venía otro problema, y es que en el escudo, para que os pongáis en situación, en el escudo que había, por ejemplo, 20 años antes, a cuando decidimos crear la imagen de la universidad, había 2 imágenes religiosas, y luego estaba el escudo de la ciudad, y luego estaba, por decirlo así, la Generalitat, diríamos ahora, ¿no? Pero claro, había una Virgen que había costado mucho eliminarla, porque ya había otro elemento que representaba a la Iglesia, al tercer estamento, digamos, ¿no? Y entonces hubo como una reacción a la contra por parte de la gente que estaba más... Pensad en una universidad con 5.000 profesores, 70.000 estudiantes, 4.000 personas de administración. O sea, es una locura intentar poner de acuerdo a todo el mundo, o de entrada informar a todo el mundo de que se está gestando algo así, ¿no? Entonces aquí sí que es verdad que todo empieza a concentrarse en el momento que el entonces rector me pide que organice esta cuestión. O sea, no que diseñe la imagen, sino de que como persona vinculada al mundo del diseño gráfico, vinculada a la universidad, tengamos en cuenta que es una universidad que no tiene facultad de Bellas Artes. Estamos hablando de una universidad que tiene historia del arte, pero no le pide esto a un historiador del arte. Quieren algo actual, quieren algo que sea realmente, hemos pasado 500 años, pero miramos hacia el futuro. Esa era un poco la idea, lo que ahora llamaríamos un briefing, ¿no? Hagamos un briefing de lo que necesita. Bueno, pues al estudiar el caso, digamos, yo lo que hago es partir de la base de que se crea una imagen corporativa de una institución, posiblemente la institución pública más importante de la sociedad valenciana.
que las decisiones las van tomando personas y colectivos y hay que ir informando a todos ellos para que nadie piense que está fuera de lo que está ocurriendo. Después, el papel que toma cada persona en ese proceso, porque es un proceso creativo, porque se está decidiendo cosas. Después, el reto que supone unir esfuerzos, porque hablamos de una institución pública, no se trata de decidir todo desde arriba, sino que van ocurriendo cosas. La diferencia, como comentaba, entre empresa privada y empresa pública, y lo digo porque, para que os hagáis una idea, de repente en una reunión alguien decía, pues a mí esto no me gusta, no lo vamos a aplicar. Yo creo que esto en una empresa privada nunca hubiese ocurrido. No se levanta un cargo y se va y dice que no lo va a aplicar. ¿Cómo no lo vas a aplicar? Cosas así como muy peculiares que cuando lo vives en persona lo entiendes más. Porque una cosa es que te lo cuenten, te lo expliquen, te hagan un resumen de aquello, pero otra cosa es vivirlo en directo y durante varios años, porque estamos hablando de antes incluso de la celebración. Y después, en mi caso, la oportunidad y la responsabilidad que supuso participar en la creación de esa imagen. Curiosamente, yo nunca me había planteado hasta ahora hacer algo así, pero fue buscando documentación para preparar esta ponencia, que después también hay un texto que se publicará, que aparece algo que es increíble, y es que yo tomé nota de todo el proceso, yo no me acordaba de esto. Y aparece una carpeta con datos que no están a nivel institucional, no existen, porque una cosa son las actas de reuniones, que eso sí, pero otra cosa son cada paso de lo que iba ocurriendo, lo iba anotando. En ese sentido, yo recupero el concepto de Jacques Le Goff, del historiador Jacques Le Goff, que es la idea de documento monumento. Es decir, en estos momentos la imagen de la Universidad de Valencia es una imagen de referencia de la sociedad valenciana. Hace 30 años no teníamos imagen. Entonces teníamos la institución, pero no tenía una imagen. Bueno, y aquí, poco para que entendáis también mi planteamiento, yo en eso soy muy semiótico, entonces sigo mucho tanto Michel Foucault a nivel de discurso, como Roland Barthes, desde la parte sobre todo de simbología, ¿no? De simbología social. Y claro, estamos hablando de una época, por ejemplo, Verónica no había nacido aún, no sé, y claro, es muy difícil explicar cosas que ocurrían hace tantos años, especialmente a la gente más joven que piensa que todo funciona como ahora lo vivimos, y era muy, muy, muy diferente. Aquel momento fue un momento de explosión de identidades corporativas universitarias, en parte porque nacieron muchas universidades en España, casi todas públicas, porque lo que eran las grandes universidades de capitales importantes se diversificaron. Dentro de la propia Universidad de Valencia se había creado la Politécnica, de la ciudad quiero decir, pero la de Castellón pasó a ser universidad, la de Alicante pasó a ser universidad, y todas ellas crearon una imagen. Algunas más acertadas, otras bastante desagradables, algunas continúan funcionando, otras han evolucionado. Y en ese sentido me gusta defender mucho la idea de patrimonio, porque estamos hablando de un patrimonio, es un patrimonio visual, pero es un patrimonio que tiene que ver con el diseño y con la forma de funcionar que tenemos las personas. El año 96, que es cuando ocurre todo esto que estoy contando, en Barcelona, por ejemplo, había una gran polémica, las personas que a lo mejor vivisteis aquel momento, para crear el escudo de la ciudad. Y entonces tuvo que ser un heraldista, Armand de Fluvià, quien puso orden en aquel caos, porque, claro, había muchas voces que estaban intentando actualizar, cambiar o modernizar el escudo de esta ciudad. Y ahí voy yo también al tema del territorio, ¿no? Hasta qué punto la imagen da forma a un territorio. Si nosotros ahora vemos el escudo del Barça, aunque sea una imagen global, pero le da imagen a un territorio, ¿no? Y en ese sentido, pues, por eso hablaba también de las cuestiones de gráfica y de identidad. Entonces, lo que yo quiero llamar la atención en este estudio es de las situaciones casi rocambolescas que se vivieron, ¿no? Hasta que al final, imaginaros una reunión en la que alguien dice, pues que se haga un concurso entre alumnos, ¿no? O entre alumnado. Claro, a ver, estamos hablando de la imagen de una institución.
concurso entre alumnado, cuando además no hay bellas artes en esta universidad. Pero bueno, al final el rector me dice, Ricard, ¿cómo lo solucionamos esto? Yo le propuse un concurso cerrado de 4 diseñadores. 4 diseñadores de prestigio. 2 en aquel momento ya habían sido Premio Nacional de Diseño y los otros 2 lo fueron durante esos años. Estos fueron los 4 diseñadores que aceptaron participar en el concurso. El caso de Mariscal era bien curioso porque recuerdo la primera reunión con Mariscal que él dijo que íbamos a pedirle que participase y él dijo, no sé si participar porque solo me he presentado una vez a un concurso y gané, que fue el concurso de la imagen de las Olimpiadas de Barcelona, el COBI, ¿no? Bueno, el COBI y toda la imagen corporativa de aquella locura. Y entonces al principio dudó mucho de participar, le convencimos. Luego estaba Paco Bascuñán, que lamentablemente ya murió, pero que era una referencia en el momento, Daniel Lebot, que había sido recientemente Premio Nacional de Diseño, y Enric Satúe, que también era Premio Nacional de Diseño. Entonces, bueno, claro, aquí vino un proceso de explicarles a los 4 participantes que aceptan, quiero recargar un detalle, a cada participante se le pagaba 1 millón de pesetas de la época pero el hecho de participar, solo por participar. Estamos hablando de unos presupuestos muy abultados para la época, porque estaba todo el proceso de los 5 siglos, y en este caso fue el Banco Hispanoamericano, que ahora ya no existe, pero que entonces el Banco Hispanoamericano pagó los 10, 12 millones que costó toda esta cuestión. Entonces, cuando ya se le explicó a todos los diseñadores participantes, se les dio la información tal, viene un momento muy interesante que es cuando un jurado, es decir, se busca personas que decidan entre todos ellos quién será la imagen ganadora. Se presentaron los trabajos, se expusieron en una sala de exposiciones que existía entonces, era noviembre, hacía un frío espantoso, aquello estaba completamente frío, no, gélido, casi nos morimos de frío aquella noche. Entramos a las 9 y poco de la noche y salimos a las 3 de la madrugada de la reunión para decidir cuál de los 4 proyectos sería el ganador. Entonces, aquí están las personas que participaron, entre ellas Ricard Giralt Miracle, como experto en diseño, y el resto personas que representaban la sociedad valenciana y la universidad en este caso. Por ejemplo, un personaje que luego se hizo muy conocido, que es Consuelo Císcar, que a lo mejor os suena si conocéis un poco la tradición a nivel cultural, artístico en Valencia, Toni Tordera, que era entonces vicerrector. Bueno, aquella reunión duró 5 horas, salíamos muy tarde de allí aquella noche. Y hay anécdotas que yo puedo contar aquí, yo no lo voy a escribir, pero, por ejemplo, para que os hagáis una idea, una cosa que durante esas horas de reunión a mí me llamó la atención es en qué momento alguien decidirá cuál de los proyectos cae. No sé si me explico, o sea, los 4 proyectos eran espectaculares, pero en algún momento tenía que empezar alguien a decir, este no, y todos estar de acuerdo. No sé si contarlo porque es muy fuerte, pero bueno, sí, lo cuento porque de esto va el asunto. Que en 4 minutos aún cuento esto. Y entonces hubo un momento que un personaje de los que estaban allí dice la frase, dice, tal diseño está muy bien, pero yo creo que es mejor, que ese diseño en realidad es más de una perfumería. Eso fue la clave, decir esto fue la clave. Entonces ya empezaron a caer, digamos, fichas y al final se decidió que el ganador sería el trabajo de Mariscal. Y entonces a partir de ahí viene el siguiente proceso, que es explicarle a Mariscal, y atención, explicarle a toda la Universidad de Valencia, esos 5.000 profesores, 4.000 administrativos, que había que hacer, que empezara a manejar. Y entonces mucha gente decía que no le gustaba la imagen. Bueno, alguna de la gente que decía que no le gustaba era por el símbolo que había utilizado Mariscal, que es, bueno, en realidad Mariscal lo que utiliza es la tipografía de unas constituciones de 1680, tal cual, bueno, las limpia. Hay una segunda parte de esta historia que es que también diseñó la imagen de los 5 siglos de la conmemoración, que yo creo que era incluso más potente que esta,
Pero él en el logo, o en el anagrama, o en el trabajo gráfico del nombre, introduce un personajito, que es un huevo. Y para ir cerrando, para que entendáis un poco el trabajo con Mariscal, cuando yo en la reunión que tienen el rector de la universidad, cuando ya se ha decidido que él va a hacer el manual de tal, les presento don Pedro Ruiz, don Javier Mariscal, que está diseñando, o que ha ganado el concurso y va a diseñar la imagen y tal. Y le pregunta a Pedro Ruiz a Mariscal, dice: oiga, ¿y este dibujo que usted ha hecho? Y le contesta Javier Mariscal, dice: esto es el huevo, pajarito, pollito. Y claro, yo, en una reunión entre un rector y un diseñador, y claro, el rector le dice, y dice: sí, es que los estudiantes, esto representa a los estudiantes, que es la mayoría de la población de la universidad. Dice, y claro, los estudiantes son como huevos y los profesores son como las gallinas, ¿no?, que están incubando los huevos. Este fue el nivel de expresión, supongo que conocéis un poco a Mariscal, pero este era un poco el nivel de cotidianidad. Y ya para ir cerrando, porque, claro, hay mucho más que contar de lo que significó después que todo el mundo, por decir algo así, aceptase aquello, es que, atención, porque Mariscal apostó por algo muy potente, que era la digitalización, que ahora lo tenemos muy claro, pero en los años 90 no penséis que estaba tan claro esta cuestión en la propia universidad. Yo continúo trabajando con estas cuestiones y, bueno, Mariscal aplicó muchísimos aspectos interesantísimos a la imagen. El book, lo que fue luego el libro de la imagen, es espectacular. De hecho, ya se cotiza a nivel de carpeta, ¿no?, una carpeta enorme con todo el proceso, ¿no?, y la aplicación para cada estamento. Y aquí veis algunas de las aplicaciones para facultades, porque hay muchísimas instituciones dentro de la propia universidad. Bueno, pues para concluir, de lo que se trata es de defender el papel de esas comunidades, de esas personas que, un poco en los márgenes de lo que es diseñar algo, acaban también decidiendo muchas cuestiones que pienso que son importantes. Y os quería hacer un poco de publicidad del próximo Congreso de Echados, que bebe todavía de las fuentes de Mariscal. Muchísimas gracias. Bien, ¿alguna pregunta para Ricard? No es una pregunta, es felicitar a los tres. Una cosa que me ha hecho recordar Ricard es, a este simposium se han presentado varias ponencias, etcétera, pero algunas de ellas las presentaron previamente a la revista, como es el caso de ambos, de Ricard y Verónica. 8 de las presentaciones van a ser publicadas, no de inmediato, pero ya están aceptadas y publicadas. A gráfica, una a cuestiones publicitarias y hay otra que no ha llegado a tiempo, y por tanto quienes van a hacer la presentación van a hacer una modificación para no pisar aquel artículo que todavía está en proceso. Quiero decir que Ricard lo ha insinuado, pero una de las labores que también hace el simposium es potenciar la investigación científica y la publicación de artículos. Yo felicitaros a los tres. Bueno, pues si no hay nada más, damos por terminada esta mesa. Le damos las gracias a los tres ponentes y a continuar. Muchas gracias.